En el episodio de hoy exploraremos cómo Nicolás Maduro se enfrenta a enemigos inesperados, desde WhatsApp hasta quizá Mario Bros. También desentrañaremos las turbulencias del peso mexicano y lo que realmente está causando su caída. Además, discutiremos si la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene el poder de anular las elecciones en México. Y analizaremos la polémica caída del jinete mexicano Andrés Azcárraga en los Juegos Olímpicos de París. Todo esto y más aquí en Habitación 101. ¿Te acuerdas del abuelo Simpson gritándole a una nube? Pues Nicolás Maduro ya lo superó. Decidió romper relaciones con WhatsApp. ¿WhatsApp? Le dice él. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y acusar al sionismo internacional y a TikTok de un ataque a Venezuela, entendiendo que él es Venezuela, como si fuera el rey Luis XIV. Un dato que Maduro no conoce es que TikTok es propiedad de ByteDance, una empresa china. En otras palabras, el aún presidente de Venezuela metió al cajón de sus enemigos a una compañía con sede en uno de los países que lo apoya, o sea, China. Con esos niveles de ignorancia, demagogia y locura, solo falta que Maduro le declare la guerra a Mario Bros. Por estar en contra de los tiranos. Entre las cárceles de máxima seguridad para opositores, donde los va a reeducar, su pleito con Elon Musk y que el gobierno socialista de Chile no lo reconoce, Nicolás Maduro tiene un futuro más oscuro que el petróleo que su país cada día produce menos. Así que la pregunta es, ¿qué pasará con Maduro? Bienvenidos a su podcast favorito, Habitación 101. Soy Arturo Herrera y es un placer estar aquí con el magnífico, como siempre, Oscar Constantino. Oscar, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Con el gusto de tener nuestro podcast de esta semana. Bastante nutritivo. Muy interesante, pero quiero aprovechar en especial el día que estamos grabando hoy, que es 7 de agosto. El día de ayer, 6 de agosto, uno de nuestros amigos más queridos, que es Oscar Chavira, cumplió ya 14 años de emisión de Política Nacional. Para mí uno de los mejores podcasts o programas en radio o videos en vivo. Ya usted escogerá la definición que más le guste, que hay disponible en este momento en México. Excelente. A mí me parece magnífico, creo que tiene la enorme virtud de no tener la censura que tienen los programas de televisión, como la hora de opinar. ¿La qué? No te escuché. La hora de opinar. Más fuerte, ¿la hora de qué? La hora de opinar. Ah, la hora de opinar. La hora de opinar. Sí, con P, no con R. Sí, pues bueno, la verdad es que en Política Nacional se habla libremente y tienen excelentes participantes. Y hubo un gran maestro de ceremonias que es nuestro querido amigo Oscar. Sí, la verdad es que me encanta escuchar sus podcasts, creo que es un gran anfitrión. Me encanta cómo cada oportunidad que tiene le mienta a su madre al licenciado Bartlett, que yo creo que es algo que deberíamos hacer. Sí. Nada más en honor a Chavira y a su podcast. Que chingue a su madre 100,000 veces el licenciado Manuel Bartlett Díaz. Que chingue a su madre el licenciado Bartlett. Excelente, muy bien. Dicho ya todo lo anterior, ya. Oscar, felicidades, de verdad te lo mereces. Aplausos por tus 14 años ininterrumpidos de emisión de Política Nacional. Y ahora vamos a lo que truje, a lo interesante, a lo que nos truje, Chencho. Maduro, el dictador en turno de Venezuela, el financiero de Diego Basurín. ¿Dije Rusarín? Basurín, Diego Basurín. El niño Basurín. ¿Qué ha pasado últimamente? Oye, pues ya platicamos en la cortinilla de entrada de este tema, que bueno, el señor ha hecho una bola de desfiguros, ¿no? O sea, se peleó con el WhatsApp, como le dice él, se peleó con TikTok. Dijo que Elon Musk lo estaba hackeando en las elecciones, ¿no? Y que el sionismo internacional estaba en contra de él. Pero bueno, a mí me parece que el pobre hombre no ha entrado en razón, no ha entendido que, bueno, sus horas están contadas en Venezuela como presidente. ¿Tú crees que ahora sí ya Venezuela se va a quitar la dictadura encima? Te voy a decir cómo veo yo las cosas porque hice un poquito de recuento yo para mi propio consumo en estos días de qué había pasado antes.
Yo creo que te acuerdas de Juan Guaidó. Ujú. Por desgracia, sí. Sí, me acuerdo de ese pendejo. O sea, porque para mí no merece otro tipo No, pues, de... o sea, es al final fue más cómodo para el régimen. Es un como florero. Ahí tenemos a la oposición contenta con su disque presidente legítimo interino y pues nosotros acá Bueno, seguimos chingándole. Pues sí, pero es que él tenía acceso a los depósitos que había en el Banco de Inglaterra de PDVSA. O sea, si tú eres un presidente en la oposición o es un interino opositor y estás recibiendo millones de dólares para tus gastos, pues claro que le haces al tonto. Esa fue una de las razones por las que creo que Capriles entró en conflicto con él y se distanció. Y pues bueno, finalmente lo quitaron, los mismos opositores lo quitaron. Pero viene a cuento de esto. Hay que recordar que la anterior elección de Maduro fue impugnada. Magistrados en la oposición hablaron de que era ilegal. Esos magistrados en el exilio, en la oposición, que es más correcto decir que en el exilio que en la oposición, la declaran ilegal. Pues bueno, habla de un tema de constante desgaste. No es que Maduro anduviera muy bien y que llegara la elección de 24 y empezara a irle mal. Él viene con un problema estructural que no tiene ni 1, ni 2, ni 3 años. Y ahora sí tiene a una parte importante de América en su contra, y a pesar de que Lula y López Obrador Y Petro, y les todas están esas porquerías. ese trío de miserables lo estén respaldando, le hagan al cuento diciendo que hay que esperar los resultados cuando en 48 horas debieron de haber estado. De hecho, ya están los resultados. O Sí. sea, María Corina y el equipo opositor de Venezuela, que sí hicieron su chamba bien, a diferencia de aquí en México, la Alianza, que scrapearon las actas y aparte capturaron fotos y subieron a este sitio web súper detallado. Sí, Ellos pero hicieron el conteo. el Consejo Nacional Electoral, que tendría que ser el que oficialmente entregara las actas, no las ha entregado. Sí, eso sí. Entonces, tenían 48 horas y no lo hicieron. Entonces, yo creo que tiene un severo problema. Aquí, ¿cuál es la única bronca? Yo recomiendo la lectura de Los hilos de Nacho Montes de Oca, que viene explicando qué tan complicado a veces es para Estados Unidos hacer una intervención, porque hay una ley que limita los poderes del presidente de Estados Unidos. O sea, no es como que llegue el presidente y quiero hacer la guerra acá y chinguen a su madre todos. No, después de la administración Reagan le pusieron candados a esto, o en la administración Reagan más bien. Precisamente por eso se dio como se dio el problema de Irán-Contras, porque le limitaron los poderes a Reagan para hacer intervenciones. Entonces, solo hay 2 escenarios: que hay una autorización del Congreso y 2, que haya una agresión directa a los intereses de Estados Unidos. Entonces, esto limita un poco a Estados Unidos, pero la presión internacional se puede hacer verdaderamente fuerte para que termine yéndose. Ahora, yo quiero coincidir en algo que dice Macario Schettino. El problema es que ¿a dónde se va Maduro? ¿Cómo que a dónde? ¿A dónde fue Evo Morales cuando lo corrieron de su país de porquería? A México. El tema es que con todo, Evo era menos delincuente que Maduro. Bueno, al menos no tenía como tantos delitos comprobables, ¿no? Sí. Entonces, O sea, porque ya viste lo que le pasó al Mayo y a uno de los chapitos, que llegó el FBI y se los llevaron, tómala. Eso dicen, ¿no? Eso Porque dicen. pues básicamente fue así como, no, pues fue un secuestro planeado y la madre, no, pero para mí fue una operación americana para llevárselos, sin interferencia. bueno, del no gobierno sería de la México. primera vez que opera así el FBI, ¿verdad? Pero imagínate, si ya opera así el FBI, imagínate Maduro, yo creo que se estaba pensando, si me voy a México, para ir a un lado del tío Sam, puede que... No te vayas tan me lejos. agarran. ¿Quién no te dice que la operación se la hacen ahí mismo en Venezuela? A ver, el tema, y lo que decía Macario, y yo coincido con esto, es que por las características de la forma en que ha ejercido el poder Maduro, pues solo tiene 2 escenarios, ¿sí? La cárcel o algo peor. Entonces, ¿cómo se va a ir? Por favor, que sea algo peor. Bueno, es que el tema es ese, o sea, ahí está donde está la cosa complicada. O sea, ¿no? pero tú ya ves así como completamente que ya el régimen dictatorial de Venezuela está por terminar, vendrá algo peor, vendrá algo mejor, porque una cosa es que salga Maduro, pero ¿qué tal? Porque para que salga necesita la oposición el apoyo de los militares, pero los militares van a seguir teniendo esta misma fuerza que habían tenido con el chavismo. A lo mejor muchos militares, y este es un gran problema, muchos de los que están en contra de Maduro no necesariamente estaban en contra de Chávez, y puede ser lo mismo con los militares.
que los militares estén a favor de Chávez, pero no de Maduro. Entonces, eventualmente, además que hay mucho poder, o sea, Yo creo que Maduro aquí el tema, concentró un tanto poder que dices, oye, pues voy a llegar con este poder. aquí el tema es, para que salga Maduro sin que haya un derramamiento de sangre, se necesita que por lo menos una parte de los militares le den la espalda. Y para que una parte de los militares le den la espalda, necesitan comprometerse el gobierno de Mundo González con ellos. ¿Sabes qué? Yo creo que sí va a tener que derramarse sangre. No me refiero a los venezolanos, pero a menos de que Maduro termine bien entambado, tendría que estar muerto. Mira, Porque si va a los- pasar como lo de Evo Morales. Evo Morales lo querían linchar allí en su país, pero fue rescatado por Chelito Ebrard y finalmente desde acá operaron para que su partido y él recuperaran el poder. Entonces, yo sí veo un peligro latente que Maduro se salga con la suya en el sentido ya no de conservar la presidencia, sino de irse a otro país y que desde ese país que lo está teniendo de anfitrión siga planeando en contra de Venezuela. Sí, pero aquí el tema es que veo complicado que pueda hacer una operación de rescate igual México. ¿Sí? Esa parte la veo complicada. De repente dices eso, pero acaban de meter un salvoconducto para que Ecuador les diera a Jorge Glass. O sea, ya les vale madre. Sí, o no, Son unos descarados. ellos pueden pedir misa. El tema es si lo pueden lograr. O sea, la primera vez... ¿Tú crees que no lo van a intentar? ver, el ejemplo más claro es que lo de Jorge Glass no funcionó porque ya todo el mundo sabía cómo habían actuado en Bolivia. O sea, en Bolivia actuó el factor sorpresa. Ujú. ¿Qué pasó? Ecuador ya dijo, no, pues estos sinvergüenzas me van a hacer lo que hicieron en Bolivia y pues actuaron como ya sabemos. Entonces, seguramente si hay una operación para derrocar a Maduro, lo primero que van a hacer es cercar la embajada mexicana, o sea, van a hacer cualquier cosa para evitar que... Yo creo que los mismos venezolanos, así como en Perú, cuando el pendejo de Castillo Ah, dio ahí su tienes golpe otro de estado, ejemplo. luego todos, cúbranme la pinche embajada mexicana porque por aquí, o sea, qué triste. Y ahí iba para allá. Sí, iba para allá, pero qué lo triste pepenaron ahí. qué triste ser el país que ya ha reconocido internacionalmente como el país para salvaguardar tiranos y dictadores, cabrón. Mira nada más esa reputación que nos ¿Cómo dio la les dicen a 4T. los que recogen la basura? Pepenadores. Bueno, pero estaba pensando en otra palabra, pero bueno, es el basurero de América Latina, México, ¿sí? Es el que recoge la basura, que deje de los dictadores, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me parece que que Venezuela no le va a permitir que se vaya en un avión Maduro a México. Creo que también podría haber una crisis institucional si lo ejecutan. Evidentemente yo creo que se merece una justicia dura y que por lo que hizo mínimo debería de compurgar cadena perpetua, sino algo peor. Pero creo que van a Que tener lo sodomicen como a Gaddafi, ya lo habíamos hablado. Bueno, No merece menos ese cabrón. lo que digo es que está complicado que los logren sin un acuerdo previo. De hecho, Edmundo González hizo un comunicado y creo que María Corina en el mismo sentido de que ellos no van por una cacería de brujas, que ellos quieren que haya una transición en paz, que ese es un mensaje a las fuerzas del orden, a los militares que actualmente están, para que haya una transición pacífica. Yo creo que esa es la apuesta. Y es la apuesta porque los republicanos que tienen la Cámara de Representantes en Estados Unidos van a poner todas las piedritas posibles para que Biden no se cubra de gloria tambando en una operación internacional a Maduro. O sea, otra vez la cochina política por encima de la democracia. Fíjate que he estado leyendo bastantes cosas esperanzadoras respecto a Venezuela y a Latinoamérica porque, como habíamos dicho en podcast pasados, si cae el régimen de Maduro es una especie de caída del muro de Berlín latinoamericano, porque aunque no les guste, Maduro representa al socialismo y a la izquierda, aunque no les guste, aunque salgan llorando y diciendo, eso no es la verdadera izquierda, Maduro es de izquierda, Maduro se dice socialista y aplica políticas socialistas como son las expropiaciones, como son los subsidios, que como lo es el aumento del Estado, como es la militarización. Es que la izquierda no es militar, por favor, ve Cuba, ve la Unión Soviética, ve China, son estados militarizados, pero bueno, entre otros temas, Maduro es de izquierda y si cae Maduro va a caer consigo mucha de la izquierda aquí en Latinoamericana, que si cae Maduro cae mucho de la izquierda que hay aquí en Latinoamérica, como también en Argentina, que fue un golpe, un tirón de volante con el caso de Milei. Yo creo que en el caso de Venezuela con María Corina, ella se ha dicho, pues vamos a llegar y vamos a privatizar empresas del Estado porque son ineficientes, van a tener que
que volver a pensar en, ya adoptamos de plano el dólar, porque en Venezuela el dólar está como moneda no oficial, pero es la que se usa porque el bolívar no vale nada. Nada, ni 10 centavos. Yo creo que menos de 10 centavos va a valer un bolívar, 10 centavos mexicanos. Entonces, puede ser una especie de renacimiento de Venezuela y un renacimiento de un país que antes ya era el más rico de Latinoamérica. ¿Podría volver a alcanzar ese estatus en poco tiempo? Sí, yo creo, mira, no sé en qué tan poco tiempo, pero considera que la producción de petróleo está disminuida al 25% de lo que era antes. Bueno, y si tú tienes unos yacimientos como los que tiene Venezuela y tú admites inversión extranjera y te pones a trabajar el petróleo de ahí como se trabajaba antes, pues puedes recuperar los ingresos. Lo que pasa es que el 95% del ingreso que tenía Venezuela antes del chavismo provenía del petróleo. Ese es el tema. Entonces, lo tienes que volver a trabajar. Ahora, creo que la oposición, Edmundo González formalmente y María Corina como líder moral y política de la oposición, tiene que pensar muy seriamente en diversificar y que no solo sea el petróleo lo que lleve la economía venezolana para precisamente no sufrir este tipo de cosas. Creo que tiene una oportunidad de hacer expander a Venezuela de maneras que no había vivido antes. Porque hay que decir algo, ¿eh? Yo sé que no va a ser de tu gusto lo que voy a decir. A ver. Sí. Pero así como Obama es el causante de Trump, fueron los gobiernos corruptos y abusivos de antes de Chávez los causantes de Chávez. O sea, vivían, o sea, los que tenían el contacto con los grandes negocios del petróleo vivían de una manera increíble en Venezuela. O sea, vivían mejor que los jeques, o sea... Todavía viven. Tú tenías... Más que ahora son militares y políticos. Bueno, entonces ya no son los mismos. Pero normalmente esas personas era gente que bebía champán, pero todos los días. ¿Sí? Bebía Vieux de Clicquot. O sea, eran asquerosamente ricos, asquerosamente pobres. Pero el problema es la distribución. Ellos vivían muy bien y había mucha gente miserable. Y esa gente miserable fue a la hora que llegó un demagogo, les prometió el cielo en la tierra, utilizó los recursos del petróleo. Les el oído y les dijo, voy a acabar con la corrupción. Te voy a dar ayuda y voy a expropiar, exprópiese. Y bueno, hizo eso y pues la burbuja de los ingresos petroleros funcionó hasta que se reventó, hasta que se le acabó. 2014. Y bueno, pues pasó lo que pasó. Pero debemos de entender algo, si Venezuela regresa a los modelos que tenía antes del chavismo, pues va a ser un problema cíclico, va a llegar un nuevo demagogo y va a caer en las mismas cosas. Yo creo que van a tener que hacer un proceso, van a tener que pasar por el proceso de México en los años 80. Siempre que entro a Twitter y digo, deberíamos privatizar Pemex chingue su madre, que dudo que alguien lo quiera comprar, yo digo, hay que venderlo como fierro viejo y a ver si alguien lo acepta, porque tiene una deuda impagable. Me dicen, es que Pemex por mucho tiempo fue el ancla del desarrollo del país y aportó tantos millones a la educación. Y yo así de, pues justamente ese había sido el problema con Pemex siempre. Un país no puede depender de una sola industria. Y México durante un chingo de tiempo dependió exclusivamente de Pemex. De hecho, en los años 80, cuando empezaron las privatizaciones de la mano de Miguel de la Madrid, fue cuando se dice, aquí se despetrolarizó la economía mexicana. Y a partir de la reforma de Peña Nieto del 2014, la hacendaria, fue que se despetrolarizó la hacienda pública. Ahí me daría dos matices. Primero, México nunca fue una nación petrolera como Venezuela, nunca produjo tanto petróleo. No, nunca se produjo tanto petróleo, pero éramos tan restrictivos que la única industria que más o menos crecía era la petróleo. Entonces el primer punto es, no teníamos esos ingresos, o sea, no es que no es lo mismo ser Venezuela antes del chavismo o ser Arabia Saudita o Kuwait, que proporcionalmente tus ingresos petroleros son tan altos que poco importa que sea la industria principal. O sea, México era más grande que Venezuela y sacaba menos petróleo que Venezuela. Ese es un primer problema. Segundo es la corrupción. O sea, pues si tú tienes un ingreso así de fuerte, pues te puede servir para muchas cosas. Pero si te lo robas todo, es como los años dorados del IMSS. Oye, pues es que el IMSS recibió mucho tiempo dinero de los impuestos y aparte de las cuotas y tenía dinero para robar hacia arriba. A la hora que le crecen los enanos, que empieza a haber un cambio en las dinámicas de... A la hora que la gente empieza a envejecer y hay que pagar las jubilaciones. Sí, pero no solo es que envejezcan, es que no se mueran. Sí, o sea... qué feo suena. No, pues sí, pero es que esa es la verdad. O sea, si a la hora que la expectativa de vida sube y envejece la población, resulta que ya no te salió el negocio.
Pero ¿por qué no salió el negocio si tuviste tanto tiempo la posibilidad de generar capitales? No, Oscar, Bueno, pues, ahí te voy a la detener. corrupción. Ahí te voy a detener. Sí. La 4T hizo un excelente trabajo para este problema. Redujo la esperanza de vida de los mexicanos por 4 años. Sí, desafortunadamente para sus cuentas no la redujo donde la tenía que reducir. O sea, de todos modos va a seguir habiendo mucha gente que va a necesitar una pensión. Lo que quiero decir es que finalmente el problema de México no es tanto que tuviera una buena industria con mucho ingreso. Fue cómo utilizó esos recursos. Y además, hay que recordar algo, Cantarell se acabó. O sea, no es lo mismo México con los ingresos petroleros en la época de López Portillo que cuando le dieron en la torre, no me acuerdo qué presidente fue, que se le ocurrió la brillante idea de que había que dinamitar y hacer ciertas cosas ahí. Creo que fue durante la administración de Cedillo. Bueno, no sé quién fue, pero el caso es que Cantarell empezó a producir menos. Bueno, y Cantarell se agotó. Entonces, tu principal manto de petróleo bueno se te acaba, pues entonces sí tienes que pensar en otras cosas. Pero, a ver, y esto quiero explicarlo porque de repente también por eso nos atacan. Dicen, oye, es que no te das cuenta. No, es que sí me doy cuenta, lo más bien te informo, eso es lo que hay que contestar a los chairos, que no tenemos la posibilidad de tener los ingresos petroleros que teníamos antes. O sea, imagínate que mañana en vez de tener a Pemex tuvieras a British Petroleum operando Y aunque aquí. la tuviéramos, ellos no lo van a tener. O sea, no te van a dar un cheque porque Pemex haya ganado nada. No, claro que no, pero imagínate que tuvieras una gran empresa súper eficiente, que hay que hacer las cosas. Pues, ¿qué crees? Los mantos no son los mismos. Y a pesar de que tenemos mejores técnicas de extracción, esta que le molesta tanto a López, el fracking, No la tenemos. Ese es el problema. bueno, la puedes tener, porque de hecho eso es parte del tema de saber concesionar. O sea, la tecnología existe y es comprable. Bueno, con el fracking se puede sacar más. No tenemos los mantos que teníamos antes. Entonces, tú tienes que apostarle a cosas que sí tienes. Curiosamente, tenemos energías limpias, tenemos sol a lo loco. Bueno, pues eso hay que apostarle. O sea, no es tanto de que sea malo que tengas un gran ingreso con una fuente que te sirva para costear cosas. ¿Los pendejos no generan energía eléctrica? Uy, Porque esos tenemos más, cabrón. seríamos multimillonarios, ¿no? No, mira, recuerdo por ahí una frase de Friedman que decía que si el gobierno administrara el desierto del Sahara no habría arena. Habría escasez de arena, Habría ¿no? escasez de arena, O sí. sea, yo creo que es parte de la bronca. Pero también te voy a decir algo, yo creo que no es una mala idea que tengas dinero de más. O sea, si tú tienes grandes yacimientos de oro, tienes mucha energía solar y con eso puedes pagar cosas, pues qué padre que las puedes pagar, porque significa esto. Significa que en vez de que le cobres impuestos a la gente, con eso las pagas. Pero es que también, o sea, que el gobierno dependa de una empresa como es Pemex. Y para empezar, las empresas públicas tienen el gran problema que, como son empresas públicas, qué estupidez, no persiguen el lucro. Me lo han dicho, es que Sí, no persiguen sí, el sí. lucro. Y como no persiguen el lucro, no se preocupan en ahorrar sus gastos, en optimizar sus costos. En tener números negros. O sea, no les preocupa tener ganancias y eso provoca que no sean competitivas. ¿Con quién voy a competir? Pues con nadie. Mira. Tuve 100 mil millones de pesos perdidos. No importa, soy empresa pública. Y este es un gran problema, porque finalmente si es empresa pública, en este caso Pemex, se supone que va a dar dinero de ellos para el mantenimiento del gobierno del Estado, pues ahora es al revés. Ahora Pemex tiene que mantenerse de nosotros. ¿No sería mejor, te pregunto, Oscar, que privatizáramos todas estas empresas y que el Estado, en vez de sobrevivir de una empresa petrolera o de cierto sector o de litio, que pinche empresa nunca arrancó, ¿verdad? Es Litio-Mex, estupidez. Que el Estado simplemente sobreviviera de N número de empresas a las que les cobras impuestos o N número de trabajadores a los que les cobras impuestos, y de esta forma ya no estás así como dependiendo, por ejemplo, del precio del barril del petróleo. Mira, yo diría que no es nada más de los impuestos, sino de los derechos. ¿Te acuerdas de las subastas que hacía? Sí, que con Peña se Con hicieron Peña, las bueno. subastas. A ver, lo que pasa es que finalmente tú no vas a regalar tus recursos, también eso es importante. O sea, a ver, yo tengo mantos, ok, alguien los va a explotar. ¿Cuánto me vas a pagar por explotar mis mantos? Ah, bueno, te voy a pagar tanto, independientemente de los impuestos, ¿sí? Es como, a ver, lo voy a poner en términos bien agrícolas, agropecuarios, ¿sí? Como dice la respondona, agropecuarios. A ver, yo tengo un terreno y tú quieres producir cacahuates, ¿no? Entonces me dices, oye, pues yo quiero producir cacahuates. Pues yo te voy a decir, oye, pues usa el terreno y págame tanto por usar el terreno. Bueno,
Es lo mismo, el Estado tiene petróleo, tiene mantos de petróleo y te dice, a ver, empresa particular, tú saca el petróleo, prodúcelo, haz lo que quieras con él. A mí me vas a pagar por sacar petróleo. Por cada barril. Por cada barril, tanto. Punto. Pues ese era el modelo, ¿no? Sí. Justamente de la reforma energética. El gobierno y Pemex no gastaban un solo peso en extracción, Exacto. pero sí ganaban dinero del petróleo. Claro, pero ¿sabes qué? El problema es que las clientelas, el sindicato petrolero, toda esta bola de vividores, pues bueno, se veían perjudicados con eso, que es el mismo problema que trae Bartlett. Él está enamorado de la compañía eléctrica francesa porque estuvo en Francia y dice, no, es que ella funciona muy bien. Sí, cuando tengas burócratas como los que forma Francia, platicamos. ¿Sí? Además, el tamaño de Francia Pero estamos hablando de clase política responsable. O sea, la Escuela Nacional de Administración es tan prestigiosa que hasta la gente de la iniciativa privada va a estudiar ahí. ¿Por qué no lo mandamos a estudiar a Bartlett de Estados Unidos? ¿Por qué no lo mandamos a un gulag mejor y que ya se quede? No, es que lo están buscando, ¿no? Justamente. No, estaría bien. No, pero van a ser muy amables con él. Sí. Lo mejor hay que mandarlo de agregado cultural a un consulado en Ucrania. Eso estaría interesante. Sí. Pero en el Donbass, ahí. O en la zona de bombardeos. Lo que digo es que finalmente sí tienes tú que aprovechar tus recursos nacionales. No te digo que a través de una empresa del Estado, pero sí tienes que sacarle tener lana, mecanismos ¿no? para Sí. aprovecharlos. Sí, porque mira, ahora te voy a poner un caso que has tratado tú en Twitter. Dices, hay que privatizar el agua. Te voy a dar la contra. A ver. Sí. Yo creo que no puedes privatizar el agua de Chapala, sería una mentada de madre. Pero ¿qué te parece si privatizas el agua negra? Es que el tema de la privatización hace referencia a que algo pueda ser No, por eso. objeto de propiedad privada. Y una propiedad, algo que puede ser de propiedad privada también puede ser parte del Estado, ¿no? El Estado puede tener el lago de Chapala Ok. y puede No, vender. nuevamente, yo no privatizaría, o sea, si tú dices privaticen el lago de Chapala o el río Santiago, pues... Es que también no se puede, puedes privatizar el terreno donde pasa. Bueno, eso es una todo un maroma. tema. No, Eso ese es un una tema. maroma. No, a Es ver, como decir, privatizar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a privatizar el aire delante de ti en este momento. Guaca, guaca, guaca. ¿Ven esto que está aquí? Sí. Esta botella está llena de aire. Sí. Lo acabo de privatizar. ¿Quieres mi aire? ¿Quieres mi aire, Oscar? Neta, no. No, pues está bien, es mío. Sí. Tú dices, güey, estás pendejo. ¿Por qué a mí me interesa tener este aire cuando tengo todo este aire? Para que algo sea objeto de propiedad privada, para que nosotros tengamos el necesario, tiene que ser un bien escaso, ¿no? Y tiene que ser posible guardarlo y tenerlo en algún lado. Nuevamente. En el caso del agua, No. lo que se privatiza es que además es agua, no es el agua potable, el agua que tú puedes consumir. Punto. La gente piensa que porque el agua cae del cielo, es gratis, pero no. El tema de llevártelo hasta tu casa, que sea ver. potable y la puedes usar. Te lo voy a simplificar. El agua está privatizada. Tú pagas porque te llega agua a tu casa y esa agua que llega a tu casa que está en tu aljibe es privada. ¿Sí? Ok. Ok. Lo que no puedes privatizar son los ríos y los lagos. Pero yo te estoy dando una solución. A ver. Digo, ¿por qué no privatizamos el agua negra? A ver, yo quisiera pensar en una empresa que dijera, a ver, todas las aguas negras de la zona metropolitana de Guadalajara se me van a entregar. Es que sabes que Pero déjame terminarte la idea. Y esa empresa dice, yo voy a limpiar esta agua. Y esta agua la voy a poner en un lago artificial aquí dentro de la zona metropolitana. Ok. Es mi agua, es agua privada. Ya a mí me dieron un bien sucio y lo convertí en un bien limpio. A ver, pero déjame terminar. Y ahora yo voy a venderle agua a la gente. Ajá. Igual que lo hace el CIAPA. Y entonces tú ya como particular dices, pues yo le compro el agua, me contrato mi servicio de agua potable con el CIAPA o lo contrato con Arturo Herrera Incorporated. Ok. Ok. Bueno. Lo que quise explicar con este ejemplo es que hay maneras de privatizar que no entran en conflicto con el sentido común. ¿Sí? Ok. Y entonces, tú podrías, y eso es lo que podrías hacer, tanto en el tema de los energéticos, como en el tema de los yacimientos,
con el tema de las aguas sin que te acusen de que estás haciendo depredación económica. Vende patrias. Vende patrias, vende la soberanía. No, pues a ver, yo te voy a decir a quiénes son los únicos que les interesa el agua con caca en este momento. ¿Sí? A los que lo utilizan para regar fresas y otras cosas que no deberían regarse con agua con caca. No, después terminamos Sí. con enfermedades muy feas. Pues por eso. Entonces, tú podrías decir, a ver, nada más que entonces tu nivel de inversión es diferente. Y tú me dirás, ¿por qué me pones este ejemplo? Porque es un ejemplo parecido del fracking. Ujú. ¿Qué fue lo que hizo el tipo que pensó en el fracking? A ver, yo voy a encontrar una manera de sacarle a las rocas el petróleo que se queda pegado. Bueno, implicaba más esfuerzo. Era más costoso. Era más costoso, pero finalmente resultó que cuando la tecnología se empezó a avanzar, a desarrollarse, pues que se volvió muy atractivo. No es eso. Ahí te va. Y volvemos al tema del agua. Lo que a mí me importa de privatizar el agua no es tanto porque Chile tiene un modelo donde la empresa privada se encarga de la distribución del agua y de la venta de la misma. Pero el problema, el gran problema, es que el agua está subsidiada aquí en México y allá en Chile. Cuando un bien o servicio está subsidiado, cambian los hábitos de consumo, o más bien, la gente adapta sus hábitos de consumo en función del precio de los bienes y servicios. Ahora me voy a ver más liberal que tú. El problema del subsidio es que alguien está pagando que tu agua barata. Sí. Ahí te va. Volviendo al tema del fracking. El fracking fue rentable, ¿por qué? Porque en ese momento, cuando se empezó a hacer fracking, se costaba aproximadamente $50 por barril sacar cada barril con fracking. Ujú. Pero era rentable, ¿por qué? Porque en ese momento el petróleo estaba a 110, 120. O sea, que algo sea muy caro, como en ese caso en el petróleo en el 2013 o 2014, que fue donde pasó todo esto, un poquito antes, como de 2007, por ahí, convino invertir en esa tecnología. ¿Por qué? Porque había grandes ganancias. Bueno, pasa algo similar con el tema del agua, o con cualquier tema, que si el agua se vuelve un producto con un valor comercial real y no un valor subsidiado, la gente va a tener que invertir, primero, en buscar la forma de usar aparatos o de usar electrodomésticos que requieran menos agua o que la usen de forma más eficiente, ¿no? Bañarse en menos tiempo. Si tienen jardines, a lo mejor van a tener que reducir sus jardines. Con que no sean como Noroña y que se bañen menos. Que sean como Noroña, que se bañen menos. Que los agricultores que usen agua limpia, porque hay agricultores que usan agua limpia, van a tener que invertir en métodos para regar de una forma más eficiente. Como pasa, por ejemplo, en Israel, que fue el que implementó este modelo, que dijo, vamos a cobrar a la gente lo que es del agua, punto, sin subsidios. ¿Para qué? Para que la gente comience a cambiar sus A ver, yo tengo una pregunta. No es que traiga ganas hoy de contrapuntearte, pero el agua que venden en Chile, ¿de dónde sale? De manantiales, de plantas Ok. purificadoras. Entonces, en última instancia, una empresa privada toma un bien público Ajá. y te lo vende. Se está apropiando de un bien público. Ok. ¿Y qué contraprestación le da esa empresa privada al Estado por apropiarse del agua del manantial? Supongo que el tema de la administración No, de la infraestructura hídrica. bueno, nuevamente, si no paga un derecho, se lo está chingando. Pero si está siendo subsidiada también es otro tema. Tiene Sí. que negociar con Ok. el Estado para... Yo estoy dejando de lado el subsidio. Yo lo que estoy diciendo es que el dilema de privatizar bienes públicos es ¿qué vas a entregar tú a cambio? A mí me parece que en ciertos casos es peligroso, no solo por temas de seguridad nacional y de integridad, de paz social, de un montón de cosas, que ciertas cosas se privaticen. El tema es que no se paga por ellas, ¿sí? Porque y por eso te digo, qué bien te sirve para resolver el problema del agua, que no implica que uno privatices un lago o privatices el agua de un río y que puedes resolver el problema. Privatiza el agua negra y permite Pero al que la limpia que la venda. Ahí te va, pero el tema es que para mí no es tanto el tema de que vamos a privatizar el agua de Chapala. Ajá. El tema es el precio. Tan, tan. Es que ahí Porque es donde viene el segundo asunto. Mientras no cambies el sistema de precios del agua, Cuando tú le permitas a esa persona procesar las aguas negras, limpiarlas y venderlas, tú tienes que retirar todos los subsidios al agua que vende el Estado. Y el Estado tiene que venderte el agua al precio de mercado.
Y entonces pasaría lo que pasaba con la reforma eléctrica antes de que entrara López Obrador. A ver, la Comisión Federal de Electricidad te gasta más en generarte 1 kilowatt, pues ¿sabes qué? La Comisión Reguladora de Energía dice, pues primero se lo compro al que lo vende más barato, ¿verdad? Ahí te va. Pausa, porque volvemos al tema anterior. ¿Cuál es el propósito de una empresa pública? Si el Estado sigue administrando la red hídrica, va a seguir teniendo pérdidas, pero como es empresa pública o es público, dice, pues mi objetivo es que la gente tenga agua a pesar de las fugas. Si fuera empresa privada y la empresa privada tuviera que cargar con esas pérdidas, no Lo habría que pasa fugas. es que si tuvieras un organismo como la CRE, pero en materia de agua, Es que son muchos pasos extra. ya no, también. no, en realidad solo son 3. Privatiza el agua negra, permite que vendan el agua limpiada, quítale los subsidios y ten un órgano regulador. Y entonces dices tú, a ver, pues oye, necesitan agua, pues pues ahí está el agua más barata. Simplemente, tú como particular, pues vas a decir, yo para qué le compro el agua al Estado que me la vende a 10 pesos, si resulta que el agua que como es más eficiente la empresa privada me la vende a 5. Sí hay que ponerle a precios de mercado, pero tú lo que no puedes hacer, y también eso es importante, no puedes poner a precios de mercados un bien como este y que solo hay un oferente. Ujú. Eso fue lo que pasó con Telmex, que nos causó muchos Ok. problemas. ¿Qué te parece esto? Que el Estado no pueda vender agua. O sea, me refiero a que no pueda producir agua potable. Que solo empresas privadas puedan producir agua potable y sea una especie de monopsomio, que el Estado tenga que comprarles a las empresas privadas el agua. Pues sería como la CRE. Ujú. Para que justamente, si el Estado tiene estas fugas, el Estado va a hacer que, oye, pues estoy perdiendo dinero porque pues, se me está yendo el agua, que se la compro carísima a estas empresas, porque las empresas me la tienen que vender a precios. Ese es un buen enfoque, pero me sigue estando una parte del problema. Y es agua de dónde la sacan las empresas privadas. O sea, es que estamos hablando de tomar un bien público, convertirlo en un bien privado, pero con un pase mágico sin que haya una transacción. ¿Sí? O sea, tú tendrías que decir, todas estas empresas privadas tienen que pagar derechos por extraer agua de lagos, de ríos, etcétera, ¿Y etcétera. a quién le vas a pagar esos derechos? ¿De quién es el lago? ¿Verdad? ¿De quién es el lago? Pues es del Estado. Es el pueblo, ¿verdad? Pinche No pueblo. chingues, cabrón. O sea, tendría que ser, ¿de cuál pueblo? Sí. ¿Le vamos a dar el dinero que se saque del lago de Chapala a la Sí, Ciudad de pero México? tampoco es una apropiación originaria para que se lo clave un vato. Es que ese es el problema. El problema de la privatización de estas cosas es, muy bien, ¿y qué vas a dar a cambio? No, es que yo voy a sacar agua del lago, qué padre. ¿Y qué vas a...? ¿Y ya? O sea, ¿a lo chino? Entonces, es más fácil que tú digas, genera tecnologías, así como con la energía solar, que implica que tú obtengas energía porque tienes mejores técnicas para ello. A ver, yo necesito que el agua negra no se vaya ni a regar plantíos y contaminando, ni que ensucie, ni nada. Te doy la concesión, o te vendo, o te la privatizo, o usa la forma jurídica que tú quieras, el agua negra, límpiala, y la vendes. Y lo que puedes hacer es segmentar el mercado o tener las suficientes oferentes para que no vaya a haber prácticas monopólicas. Y entonces tú dices, bueno, pues yo quiero contratar el servicio del agua, pues bueno, a lo mejor las tuberías son comunes, pero pues quien me vende el agua es sutanito menganito. Digo, a mí me gusta mucho el modelo que tú mencionas, el de la CRE, el de la CENACE. Creo que un modelo así al agua pues tendría que ser a nivel nacional, no Claro. podría quedarse con nivel municipal. No. De hecho, parte del éxito de Israel en el tema del agua, para quienes no tengan información, el libro se llama Hágase el agua, y habla sobre cómo en Israel tuvieron que monopolizar dentro del Estado. Dicen, ya no los municipios van a encargarse del agua, ahora va a ser pues, el Estado, el gobierno del Estado, el país. Y los ingenieros y analistas llegaron a la conclusión de que para que este sistema funcionara iban a tener que cobrar, y aquí lo importante, el agua a precios del mercado. Es un bien escaso, pues la gente tiene que aprender a vivir con este bien escaso. Y justamente en Israel incluso exporta agua a sus vecinos de tan bien que funcionó este modelo, que eventualmente tuvieron que hacer todo esto. Y así fue como empezamos hablando de Nicolás Maduro y terminamos hablando del agua en Israel. En este podcast no se nos escapa ningún tema. López Obrador ya no podrá presumir al superpeso,
Con una cotización del dólar cercana a 20 unidades mexicanas, ha quedado claro que el valor de la moneda mexicana dependía más de factores externos que del atractivo de la economía nacional. El carry trade, un mecanismo que permite obtener ganancias mediante préstamos en países con bajas tasas de interés e invertir esos recursos en naciones con altas tasas, había beneficiado a quienes realizaban estas operaciones aprovechando la condición de Japón, donde las tasas de interés eran muy bajas. La combinación de un aumento de las tasas de ese país, las preocupaciones por una recesión en Estados Unidos y una reapreciación del yen causaron que ya no fuera rentable pedir prestado a Japón e invertir en México, por lo que los inversionistas retiraron sus inversiones del país, causando la depreciación del peso. Yo me pregunto si habrá inversiones en México si prosperan las reformas de López Obrador, si siguen huyendo los capitales, si sigue el cobro de piso a empresarios y un largo etcétera. Como diría Chumel Torres, compren dólares. A ver, el carry trade ya no es negocio. Ajá. Porque se empezó se aumentó la tasa de interés en Japón y se apreció el yen. Y bueno, la consecuencia de esto es que aquellos que tomaban dinero prestado en Japón y venían a invertirlo a México, pues dejaron de tener ganancias. El negocio era conseguir dinero prestado barato, llevarlo a un mercado donde las tasas de interés eran altas, con el 11%, que es el caso mexicano, Ajá. y obtener una ganancia. Pues resulta que ya no. O sea, No, ya dejó de ser atractivo, Ya. pero fíjate. ya le están hasta perdiendo. Ajá, estuvo muy interesante. Creo que el que mejor abordó este tema Ujú. en esta ocasión no fue Gabriela Siller. Saludos, Gabriela, me encantan tus análisis, sino Luis González, Sí. que fue el que sacó este hilo en Twitter hablando sobre esta práctica del carry trade, como, digamos, unos 4 pasos que se tenía, o más bien 4 requisitos que tenía que haber para poder hacer esta, digamos, situación. E incluso mucha gente salió diciendo que pues, no es culpa del gobierno de México esta depreciación, sino de todo este entorno internacional. Yo creo que en parte sí es culpa del gobierno de México. No la depreciación del yen japonés y todo este carry trade, pero sí de que ellos estaban adjudicando una apreciación del peso que finalmente no era cosa del gobierno de México, ¿no? Sino de esta práctica que es carry trade. ¿Cómo se aprecia una moneda? Pues simplemente oferta y demanda. El peso era demandado, ¿por qué? Porque había tasas altas de interés del Banco de México. Hay tasas de interés del Banco de México, había tasas de interés bajas en Japón. Comprabas tus yenes japoneses y los cambiabas a pesos mexicanos y obtenías una ganancia, ¿no? En fin, o sea, más bien invertías en México y obtenías una ganancia. Bueno, esa es una forma de que se aprecia una moneda, pero la otra es a través de la inversión extranjera directa y a través de las exportaciones, cosa que México pues no ha mejorado. Es decir, la apreciación del peso mexicano no fue sólida, fue nada más por este efecto del carry trade. En efecto. Estaban presumiendo el superpeso, y el superpeso era consecuencia nada más de una operación especulativa como el resultado de la diferencia entre las tasas de interés. A la hora que otra vez volvieron a crecer los enanos, que hubo esta amenaza de recesión en Estados Unidos, sube la tasa de interés en Japón, se reaprecia el yen, resulta que pues, todo estaba centrado en humo. Entonces, ¿cuál es el mérito del superpeso que presumía López Obrador? Pues ninguno. O sea, bastó con que se ajustaran tantito, porque fue tantito, las circunstancias en los otros mercados para que ya estemos casi otra vez en 20 pesos por dólar. El tema, y yo creo que aquí lo veo muy delicado, es qué va a hacer Banxico. Porque Banxico había estado analizando bajar las tasas de interés, ahora se espera que las mantenga, justamente por todo esto. ¿Por qué? Porque la inflación está repuntando, porque que el precio del dólar aumente va a causar presiones inflacionarias con las importaciones. Uh-huh. Entonces, la inflación va a seguir y Banxico se supone que tiene una tasa objetivo de inflación del 3% anual. Ahorita no sé cuánto esté, pero según yo estamos bastante lejos de ese 3%. Y el método que se suele aplicar para este tema de controlar la inflación es aumentar las tasas de interés. Pero las tasas de interés ya están muy altas. Mira, si aumentan más las tasas de interés, vas a generar un problema de economía interna. O sea, la gente no es. O si la las gente ya sostienes, paga demasiado. O si las sostienes, o sea, las tasas de interés también tienen su para mí una repercusión inflacionaria. ¿Por qué? Porque no permites que existan más negocios, aumente la producción. Mira, no te vayas tan lejos. En este país, la clase media vive de su tarjeta de crédito, o sea, de su ingreso, probablemente el 30, 50 o incluso 100%, o sea, una cantidad equivalente a sus ingresos, la utilizan en tarjeta de crédito y van pagando la tarjeta. Bueno,
Si tú sigues aumentando las tasas o las mantienes así, vas a caer en el riesgo de que muchas de estas personas caigan en cartera vencida. Bueno, no tienen elecciones y por eso no les preocupa tanto, pero sí puede generar un problema grave. O sea, y todo porque artificialmente, o sea, tenemos unas tasas de interés de locura, son el doble de las de Estados Unidos. Entonces, yo creo que sería un error desde el punto de vista de estabilidad social, aumentar más las tasas de interés o mantenerlas. Ahora, entiendo cuál es el otro problema. Si tú bajas las tasas de interés, va a aumentar la inflación. Entonces, ¿por qué tenemos inflación en México? Esa es la pregunta. Fíjate, yo he estado revisando datos históricos de inflación. A medida que un país aumenta su inflación, también aumentan sus tasas de interés. O sea, ¿no será una especie de retroalimentación también en que las tasas de interés suban y haya menos, digamos, incentivos para invertir? Bueno, es que el problema es, desde el punto de vista de teoría monetaria, es que se supone que en la medida en que sea más caro el dinero, tú te inhibes en el consumo y al inhibirte en el consumo debe de disminuir la inflación. O sea, si el aumentar las tasas de interés no tiene un efecto inhibitorio en la inflación, entonces ¿para qué las tenemos así? O sea, más bien, yo creo que hay condiciones infraestructurales más graves que el aumento de la tasa de interés no resuelve. Es como que tú tienes una infección muy grave y solo y tienes fiebre y te lo tratan con una aspirina, cuando tú necesitas un antibiótico y necesitas además algo que te baje la fiebre más fuerte. Es que sabes que también creo que lo habíamos discutido, no lo hablamos aquí en el podcast, pero ¿qué es lo que está causando esta presión de inflacionaria? Porque para mí hay una diferencia entre presión inflacionaria e inflación, ¿no? Presión inflacionaria cuando tienes varios factores que te obligan a subir los precios, pero la inflación, según rescatando un poquito a Friedman otra vez, es el aumento generalizado de todo, ¿no? Ya lo hablábamos, que los salarios no están subiendo igual que como están subiendo el precio de las cosas. Entonces, estamos no nada más ante una inflación, sino estamos ante una pérdida de poder adquisitivo, porque la inflación en teoría se mantiene el poder adquisitivo porque aumentan los salarios a medida de la inflación. Entonces, lo que se pierden son los ahorros. En este caso estamos perdiendo nuestro poder de compra, todos, porque los salarios se han estado estancando. Yo sé que es una dinámica diferente, son un poquito más rígidos, pero yo creo que estamos enfrentando más que nada esos 6 años un problema de producción. Te voy a dar una respuesta a lo Friedman diferente. Y va a sonar un poquito conspirativo, pero creo que por ahí va. ¿Qué te parece que en realidad lo que está pasando es que alguien irresponsablemente está usando la maquinita del dinero? ¿Tú crees que está aumentando la oferta monetaria? Y por eso no baja. O sea, tienes una tasa del 11% y dices, oye, ¿y por qué no baja? Pues es que el equivalente, oye, pues es que le damos medicamento y no le baja la fiebre. Sí, pero tienes la ventana abierta y le entra aire frío todos los días. Pues sigue enfermándose. Yo creo que hay un manejo irresponsable del dinero. Por eso era tan importante para López Obrador controlar el Banco de México. Pero, bueno, según yo, el banco, a pesar de que sí medio lo controla a través de su gobernadora. Sí, su gobernadora. La secretaria de Banjico. Sí. ¿Cómo se llama? Ceja... Ya ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno. No, se extraña, como la canción, ya ni me acuerdo ni quiero acordarme. O sea, según yo, el Banco de México por ley no le puede dar dinero al gobierno. No le puede dar dinero al gobierno, pero ¿qué te parece que hay vista gorda respecto a otros mecanismos para generar efectivo? A ver, lo voy a poner así. Si yo estuviera encargado del Banco de México y con la tasa de interés alta no reduzco la inflación, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Estoy viendo que aunque la subo, no baja la inflación. ¿No tendría que reducir el circulante? Pero se supone que para eso subiste la tasa de interés, para que el crédito circulante... Bueno, pero no se reduce el circulante. Lo hizo Salinas en su momento, ¿no? El corto. O sea, reduces la cantidad de circulante. Dinero que llega, no emites nuevo. Gracias, aquí se queda. Yo me acuerdo que hubo escasez de billetes. Yo no me acuerdo, a mí no me tocó el salinato, pero... No, a mí sí me tocó. O sea, de hecho, estaba yo me tocó el error de diciembre, y me tocó los efectos de 97, estando en la sección económica del siglo XXI. O sea, sí, de miedito, ¿no? Bueno,
A lo que quiero llegar es a esto. A ver, si no está funcionando aumentar las tasas de interés, no vas a seguirla subiendo ad nauseam, ¿verdad? Que vamos a llegar a una tasa de interés del 35% y sigue sin bajar la inflación. ¿Qué más tienes que hacer? Abrir las exportaciones. No, bueno, tendrías que hacer muchas cosas. Las importaciones, perdón. Por ejemplo, a mí me dices, pues yo tendría una política fiscal de reducción de un impuesto sobre la renta para que vengan inversiones. O sea, la tasa de interés tiene dos efectos. Inhibe el consumo, inhibe el uso del dinero, del crédito para los domésticos, pero te hace muy atractivo para la inversión y llega dinero en divisas. Bueno, pero si tú además disminuyes los impuestos, pues haces que haya más inversión extranjera, directa. Entonces, a lo mejor incluiría medidas fiscales, pero creo que si vas a aplicar política monetaria, tú tendrías que garantizarte que hay menos circulante. Y eso no está pasando. Y yo creo que sí hay algo raro ahí con el circulante. Obviamente jamás lo van a reconocer. Estoy checando ahorita la cantidad de circulante que hay. O sea, sí ha aumentado el circulante, pero según yo los mecanismos en los que Banxico inyecta circulante de economía es a través de los bancos comerciales, que a través del mercado abierto les presta dinero a los bancos a una tasa de interés preferente, y esto se hace justamente para que la tasa de interés interbancaria entre los bancos sea pues la tasa objetivo que se fijaron para combatir la inflación. Yo lo que estoy tratando de sugerir es que no es una operación formal del Banco de México. Yo estoy diciendo que alguien se quiso saltar la autonomía del Banco de México para hacer ciertas cosas y que de hecho hay más dinero en la calle. Y por eso no baja la inflación. Mira, yo creo que el problema, volvemos, para mí el tema no es tanto de dinero en el mercado, de moneda, sino de producción, de baja producción. Otro gran problema de que la tasa de interés de Banxico sea tan alta, 11% actualmente, Sí, 11. es que los CETES tienen que seguir esa tasa de interés. Pero es muy diferente porque yo digo, es que cuando la gente invierte en CETES, no está invirtiendo. O sea, para mí no es una inversión No, pues estás productiva. manteniendo el valor de tu dinero. O sea, estás manteniendo el valor de tu dinero. A lo mejor dices, pues yo tengo ingresos y demás, pero en estricto sentido no es invertir. No, Cuando tú no. inviertes es para producir más. ¿Qué produce el gobierno? Porque los CETES es eso, es deuda interna o deuda externa si los compra un extranjero, pero es deuda interna. Entonces, el tener tasas altas de interés, dice, las personas, le conviene más en invertir en un negocio con su riesgo, que a ver qué negocio con bajo riesgo te da un 11%, ¿no? Anual, o en CETES, que es seguro y me tiene que pagar el gobierno porque tiene calificación encima del grado especulativo todavía. Obviamente vas a meter tu dinero en CETES, y de nuevo, es un círculo vicioso. El dinero que no se está yendo a la iniciativa privada para inversión, se está yendo al gobierno. Te voy a decir algo muy doloroso. ¿Qué pasa si yo tengo una inversión de capital en el sector privado y obtengo una ganancia menor al 11%? ¿En realidad estoy ganando? No, porque hay un costo de oportunidad. Oiga, entonces, no, porque el dinero cuesta 11, ese es el tema. Entonces, para que a mí me conviniera, tendría que ganar 15, 16, 17, 18, tendría que ganar arriba del 11%. Bueno, espero que estas horas del podcast no se haya ido a la mitad de la gente. ¿verdad? Sí. Pero bueno, a lo que quiero llegar es, a mí me parece que tienes que tener una política fiscal que funcione, o sea, que atraiga inversión, y yo creo que sí tendrías que hacer una auditoría del dinero que en realidad está circulando. Me parece que ahí hay algo raro, y por eso no baja la inflación. Ese puede ser un tema, pero yo creo que es principalmente el tema de la deuda interna. Porque también, si el gobierno de México no estuviera pidiendo tanta deuda interna, es decir, había un límite en la cantidad de CETES que se pudieran comprar en el mercado y y el resto del dinero tendría que seguir circulando a la iniciativa privada. El tema para mí que está causando en este momento tanta inflación es la deuda interna que está adquiriendo el gobierno de México. Porque es lo que presumen, ¿no? O sea, que estamos bajando la deuda extranjera a cambio de que... No, bueno, pues para empezar tenemos un problema de un presupuesto con déficit, ¿no? ¿De cuántos billones fue el déficit? ¿De 3 o de cuánto? Del 5% se autorizó. No sé cuántos billones, pero se autorizó un déficit del 5%. Ok, bueno. A ver, la solución que ha dado López en el último año ha sido endeudarse a lo borras. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién sabe? Pero debo de insistir, la mejor forma de hacer negocios es
pues controlar una maquinita del dinero. O sea, me parece que no... Tendríamos que tener una respuesta diferente con una tasa de este tamaño. Sí. Ahora, también hay algo, creo que lo pusimos en la cortinilla. En la cortinilla decíamos como colofón que si va a haber inversiones si prosperan las reformas de López Obrador. O sea, olvídate de que ya se estabilizó el mercado en Japón, ¿sí? Vamos a suponer que creo que estaba en cuánto, 19.28 el dólar hoy. A ver. 19.32. 19.32. Del 19.32 que estuvo hoy, piensa que baja tantito. Ok. Ya con las cosas un poquito más estables, va a haber inversiones en México si hay reforma judicial, desaparece en el INAI, desaparece en el INE y lo cambian por el Instituto Patrulla. ¿Va a haber condiciones para que la gente venga a invertir a este país? Y si no hay inversiones, si siguen huyendo los capitales, ¿vamos a seguir teniendo una depreciación del peso? ¿Claudia Sheinbaum va a llegar con un dólar a 25 pesos? Digo, si pasa la reforma judicial es probable que llegue hasta más. Bueno, entonces, de nada van a servir aumentar las tasas de interés. Pues, no quiero decir que es el equivalente a riesgo país, pero pues es arriesgado invertir en un país donde no hay Estado de Derecho, ¿verdad? O sea, no sé, nos pusimos muy económicos hoy, pero Sí, bueno. sí. Sí. Es el tema. Sí. Existía econochairos, aquí somos econofachas. Econofachos. Econofachos. ¿Existe econochairos? ¿No te acuerdas de Econochairos? Era el programa que tenían el imbécil de Atolini y el Ricky Moreno. ¿Ricky Moreno? Ricky Moreno. ¿El amigo de Chumel? Sí. No me sabía eso. Sí. No sabía que Ricky Moreno era chairo. Yo creo que era la parte econo y el imbécil de Atolini era el chairo, ¿no? Ah, pues sí, puede ser, ¿no? Econochairo. Econochairos. Entonces, damos este tema por finalizado. Ok. Va, siguiente tema. Es el de... Siguiente tema. ¿Puede la Corte Interamericana anular las elecciones en México? En el negocio de opinar en redes sociales, siempre hay los que opinan porque algo se les ocurre. Ha circulado en X una imagen en la que se sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede anular elecciones. Esta información es falsa. De hecho, en 2013, la oposición venezolana pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anular las elecciones de su país. Cada vez que se vulneren los derechos políticos se está en presencia de una violación a los derechos humanos. Ejemplos de estas vulneraciones son el uso del poder del Estado para atacar a un candidato opositor, usar recursos públicos para alterar la equidad de la competencia electoral e incluso negar diputaciones mediante interpretaciones tramposas de la ley. Hay muchas razones para que los mexicanos puedan impugnar las elecciones, tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como después en la Corte de ese mismo sistema. Oscar, por favor. Mira. Por favor, Oscar, no me des falsas esperanzas. A ver, la respuesta corta es que sí. Pero ¿por qué existe esta duda? Bueno, todo el mundo en redes sociales les encanta opinar de todo, ¿sí? Todos son expertos en relaciones Arróbalos, cabrón, en relaciones internacionales, temas electorales, física cuántica, etcétera, etcétera. Y empezaron a discutir que si se podía anular una elección presidencial. Y bueno, ¿se puede? Hay ejemplos en todo el mundo de las anulaciones de elecciones presidenciales. En Austria anularon una elección presidencial. La Corte Interamericana ha anulado elecciones, no que yo sepa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no significa que no tenga facultades. De hecho, en 2013, con tu amigo Guaidó, la oposición venezolana pidió a la Comisión Interamericana que anulara. Se lo pidió, ¿y de qué sirvió? El cabrón ahí siguió de adorno. A ver, una cosa es lo que haya servido de adorno, que era un inútil, sí. Y bueno, no lo critiques tanto, es amigo de tu amigo Trump, pero bueno. El caso es que el vato pidió la nulidad de las elecciones. Estaba enojadísimo Maduro. De hecho, Maduro tramposamente se salió de la convención que te obliga a la Corte Interamericana. Pero no se pudo salir
de la competencia de la comisión, que son dos cosas distintas, la Comisión Interamericana y la Corte. Bueno, pero yo quiero dar la explicación de por qué sí se puede. Tú tienes dos derechos políticos fundamentales, votar y ser votado. ¿Sí? Bueno. Cuando el Estado rompe la ley, hace trampa, hace cualquiera de estas cosas, y esto afecta la integridad de tu voto, pues afecta tus derechos políticos, ¿sí? Pero también si afecta la forma de que tú llegues a un cargo público, afecta tus derechos políticos. Entonces, estos derechos políticos son derechos humanos, ¿sí? Ok. Entonces, tú puedes ir a la Corte Interamericana y decir, oye, pues es que mi derecho político a tener... Espérame. Esto es lo que no me gusta de los abogados. Tú puedes... A ver, ¿tú es quién? ¿Yo, Arturo Herrera, tú puedes. Yo puedo ir a la Corte Interamericana y Primero decir... tienes que ir a la Comisión Interamericana. Ajá. Y en la Comisión Interamericana presentas una inconformidad, dices, oye, ¿sabes qué? Yo veo toda esta serie de escenarios, la elección fue de Estado, se utilizaron recursos públicos para presionar el voto, a un señor presidente que tiene prohibido por la Constitución opinar de estos temas y se dedicó a atacar a la candidata opositora y a promocionar a la candidata oficial, hubo una cuadrilla de funcionarios públicos que se dedicaban a amenazar, todo lo que tú quieras. Ok. La Comisión Interamericana va a pedir a México que dé una explicación de esto. Si no, y va a hacer recomendaciones. Si esas recomendaciones no son atendidas debidamente por México, pasa el caso a la Corte. Y la Corte tiene que sentenciar. Ojo, creo que aquí se está dejando ver lenta la oposición. Porque la comisión... ¿Pero por qué salió el tema entonces? Dije, a lo mejor alguien ya puso esa denuncia y por eso está denunciando. No, te voy a decir cuál es el tema. Que algún genio subió a Twitter un mensaje diciendo que no, que la Corte Interamericana no puede anular elecciones. Que porque es una corte de derechos humanos. ¿Pero por qué salió ese tema? O sea, dijo, pues de repente voy a sacar... Pues alguien le preguntó y pues en vez de poner todo el contexto, nomás pusieron un pedazo de una imagen, como dice tu amigo Maduro, de WhatsApp, diciendo, no, es que la Corte Interamericana no puede. Pero bueno, el tema es el siguiente. En este momento, incluso con el tema de la sobrerepresentación, no solo hablo de la elección, la oposición podría estar pidiendo medidas cautelares. O sea, que la Comisión Interamericana le diera ciertas indicaciones al INE respecto a la asignación de plurinominales, pero también al Tribunal Electoral que tiene que calificar la elección. No lo está haciendo. O sea, ¿por qué? Porque hay un conjunto de personas que dicen no se puede, cuando sí se puede, o ¿para qué lo hago si le ganó Claudia 2-1? Ya lo platicamos en el podcast, el episodio pasado. Pero es que, o sea, mira, suena muy bueno para ser verdad. Ajá. Porque en teoría, incluso eso pudo haber desalentado, ¿no? Las elecciones, no las pasadas, sino las antepasadas en Venezuela, porque siempre han sido, digamos, con ventaja para el régimen, con programas sociales, con sus... ¿Cómo les llaman a sus pandilleros? No me acuerdo. Pero siempre ha tenido un tema ventajoso. ¿Por qué no se anularon en Venezuela? A nadie se le ocurrió ir a la Corte Interamericana. Punto número 1. Cuando lo fueron a pedir, ojo, lo pidió ante la comisión. La comisión no dicta sentencias, recomienda. ¿Sí? 2. A nivel, recuerda que los magistrados en el exilio, de hecho, anularon la elección y no lo quiso reconocer Maduro. ¿Cuál es el problema en Venezuela? Que no me quisiera regresar mucho a eso porque ya fue el tema pasado. Sí. El problema en Venezuela fue que no ha habido ningún concierto internacional, un grupo de naciones que quieran hacer valer el derecho internacional. Ese es el problema. Bueno, ya está expulsada de la OEA, Venezuela, tiene un montón de complicaciones, ¿no? En el caso de México, ponle que el resultado no vaya a ser que diga Claudia Sheinbaum, no, pues hay una sentencia de la Corte Interamericana que dice que la elección fue inválida y que debería repetirse. Ah, pues vamos a cumplir, ¿sí? No, porque de hecho tenemos un caso más cercano donde se ha negado, el Estado mexicano se está haciendo menso de cumplir, que es la sentencia que dio la Corte Interamericana respecto a la prisión preventiva oficiosa. Le dijo, quítala de la Constitución. Así de sencillo, así de grave, pero así de sencillo.
Y Adán Augusto dio maromas, dijo que no era posible, que cómo lo iban a hacer. Se ha resistido López Obrador. Tu amigo el Cucaracho dio una entrevista diciendo que pues sí se tiene que hacer, pero que les den tiempito. O sea, puras maromas. Ok, el tema es el siguiente, y eso no debe de perderse de vista. Si tú tienes una resolución que dice que la elección de 2024 fue ilegal, Ajá. aunque Claudia se quede en la silla, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo le decía López a Calderón? Aparte de mi rey, Aparte de papá, aparte de papacito, ¿cómo le decía? espurio. Espurio. Muy bien, si tú tienes... Pero esa lógica del espurio no tenía una sentencia que dijera que Calderón fuera espurio. ¿Qué te parece que tú tienes una resolución de la Corte Interamericana que dice que la elección estuvo truqueada, que fue irregular, o que la asignación de curules en la sobrerepresentación fue ilegal, que violó derechos humanos, el derecho político a la representación? Resulta que tú tienes un régimen Espurio. espurio. Y va a tener ese estigma durante 6 años. Y eso importa. Cuando uno dice torpemente, ¿para qué ganaron 2-1? Bueno, es que la sentencia, a ver si la cumplen. Bueno, no, pues ya mejor agarren la Smith & Wesson y que acaben con su vida, porque pues ¿para qué están viviendo? Sí, o sea, me parece de un derrotismo idiota. Pues para eso existen las instancias internacionales, para que dejes registro de que alguien violó la ley. No, es que no va a cambiar nada. Pues esa es la cultura por la cual nadie va y presenta denuncias, nadie demanda, nadie reclama. Ujú. Sí, esa es la cultura, digamos, a grandes rasgos de los mexicanos. O sea, el miedo. O la flojera. O la flojera. Bueno, yo creo que es una mezcla entre flojera y pendejez. Pero, bueno... Pero es que también, ¿quién se va a cargar esa bandera? A lo mejor en el régimen de Calderón, pues López Obrador sí era una figura mediática y sí hacía sus apuestas, sí hacía sus marchitas. Ahorita la supuesta líder opositora que es Xochitl Gálvez, yo la veo muy cómoda. La veo como un Guaidó cualquiera. No, y a Marco y a Alito no se diga. El tema es que tiene que alguien que salir. Bueno, se supone que tenemos a una sociedad civil que estaba detrás de Xochitl, pues tendrían que reagruparse. Van a estar este domingo protestando afuera del INE. Bueno, yo espero que más allá de marchitas y que se pongan la camisita rosa y que se tomen la picture, pues bueno, hay que hacer algo formal. Ya estaríamos, o sea, se están tardando, ya va a ser el tema de, se pudieron haber dictado medidas cautelares al INE y no se hizo. O sea, a mí lo que me da tristeza o me causa pena es primero la ignorancia. No es que no se puede. Pues no sean pendejos y estudien, ¿sí? Eso es lo primero. Sí se puede. 2, no es que para qué. No sean pendejos y piensen para qué. O sea, claro que tiene un sentido. Y ese sentido es dejar un registro y un testimonio y una evidencia de que actuaron fuera de la ley. Bueno, y el día de mañana, dentro de 6 años, bueno, ustedes fueron unos delincuentes, porque un día va a perder Morena. Y ese día van a perder el poder. Sí, y ese día va a ser importante. ¿Crees que lo vamos a ver nosotros? Yo espero que sí. Y ese día va a haber una sentencia de un tribunal internacional diciendo que ellos violaron la ley y se negaron a cumplir. Ok. Ese es el punto. Para dar más esperanzas a nuestros escuchas, el Tribunal Interamericano. La Corte Interamericana. La Corte Interamericana, perdóname por no ser abogado. ¿Ha anulado elecciones y se ha acatado esta nulidad? A ver, nuevamente, no le ha tocado anular elecciones, pero de que puede, puede. ¿Sí? Se han presentado las inconformidades para anular elecciones ante la comisión. La comisión tiene que evaluar si lo turna la Corte. Pero de que se puede, pues se puede. Es el equivalente a... ¿A ti te han chocado alguna vez? Me chocan, yo nunca choco. Bueno, ok, nunca te han chocado, ¿sí? No, nunca te han chocado. Sí, sí, sí. Ok. Si te llegan a chocar, ¿te pagaría el seguro? Pues es que no ha pasado. Depende. Sí, es que no ha pasado. Pero se supone que sí, para eso tienes el clausulado de la póliza, ¿no? Es lo mismo. Tú tienes un tratado internacional que es el Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos que consagra derechos políticos.
Si hay una elección truqueada, si hay una elección donde no hay equidad, donde se usaron recursos públicos de manera ilegal, donde se atacó a uno de los candidatos, pues obviamente tu derecho al voto activo, a que tu voto valga, pues está alterado. Es que hubo mucha gente que votó, bueno, a favor de Claudia. Ok, en una elección alterada. Ahí tienes un primer escenario. Segundo escenario, oye, pues es que yo voté en 45% por la oposición y nomás les están dando el 24% de la Cámara. Bueno, pues están afectando el voto pasivo. Te están afectando tu representación también, porque tú votaste por alguien que no está siendo representado. Pues son derechos humanos violentados. Claro que para eso está la Comisión Interamericana y después la Corte Interamericana. Ok. Te diría que tengo más dudas al respecto, pero creo que ahorita no. Me es bastante claro. Mi tema a lo mejor seguiría siendo, pues, quién va a ser el encargado de llevar esta queja, esta denuncia ante la Corte Interamericana. Yo espero que... Porque del dicho al hecho, como dicen, hay un trecho. Yo espero que podrían ser las barras de abogados, pues creo que podría ser la marea, que ya no va a ser rosa, ya no sé de qué color sea, que son estas personas, ya platicaremos en el siguiente episodio cuántas personas se presentaron afuera del INE el domingo. Además de que hay riesgo de que el régimen de Claudia, que Claudia, entonces, yo sí la veo como una extensión de López, pero más autoritaria, la hija de Sí, su claro. chingada madre. De tomar represalias. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, no es lo mismo que tomen represalias porque te quejas en un podcast, a que quieran tomar represalias porque presentaste una demanda internacional y te exigen internacionalmente de que tomes represalias. ¿Tú crees que les importa? Bueno, yo te voy a decir, lo primero que te enseñan cuando estás en un escenario de represión policíaca es que grites más fuerte. O sea, lo que tú recomiendas es que en lugar del podcast vayamos a levantar la denuncia. Que si nos censuran aquí, no pasa nada. Yo creo que el podcast hay que seguirlo haciendo, pero yo creo que sí, la sociedad debería organizarse para presentar las quejas correspondientes. No se trata de que tú o yo en lo individual presentemos una y que al mismo tiempo otros 60 presenten otra. Se trata de que se presente una muy bien hecha y que represente a mucha gente. Mira, te pongo un ejemplo. Hace poco hubo un desplegado solicitándole a los organismos de Venezuela que presentaran las actas y que respetaran los resultados electorales. Lo firmaron 260 personas. Ok. ¿Hubiera tenido el mismo valor que hubiera 260 comunicados por separado? ¿O es más importante que hubiera uno de 260? 1, 2. Es lo mismo. ¿Sí? Así de sencillo. Así lo digo para los que siguen diciendo que qué tiene, que no tiene sentido. ¿Sí? No, claro, siempre es difícil que la gente actúe. Pero eso es el tiempo. En unos meses ya no lo va a hacer. Ya que le den su constancia a la señora va a ser más complicado. ¿Y tú cómo ves al tribunal? No, pues a mí me queda claro que el tribunal esté en una situación de parcialidad, de que tienen una presidenta que fue impuesta por Morena y que no tendría ningún sentido que ellos admitieran la sobrerepresentación y que tendrían que evaluar de otra manera la validez de la elección. Pero precisamente ellos no son la última instancia. Son la última instancia nacional, pero no son la última instancia. Para eso tenemos tribunales internacionales. Yo te aseguro una cosa, si vieran que la gente está muy enojada y que van a ir a la Corte Interamericana, se la pensarían 2 veces en hacer una daga. Si piensan que la gente va a decir, no, al cabo, ¿para qué? Es más fácil actuar en el abuso. No te platicaba antes de que empezáramos el podcast que ahorita que venía estaban esculcándole un carro a alguien, unos policías. Le dijeron, oiga, pues es que ¿por qué me pide que le abra la cajuela? Es que usted hizo un movimiento extraño y eso me autoriza a revisarlo. ¿Cuál movimiento extraño? El que haya sido. Un policía no tiene facultades de esculcarte. Sí, eso lo digo para que lo sepan todos. No hay revisiones de rutina, que se revisen de rutina la cola. No tienen por qué hacerlo. Para eso se necesita una orden judicial. O agárrate en flagrancia. Sí, si te agarran en flagrancia, o sea, si te ven sacando el perico y te estás haciendo un pericazo, bueno, pues eso es un asunto distinto. ¿Sí? O que te ven sacando un arma prohibida, ¿verdad? Pues obvio. Pero, mira, es que hizo un giro extraño, hizo lo que sea, ¿verdad? Se puso una playera de la América, pues no, eso no es motivo de esculcarte. Por tener una playera de la América no es motivo. Yo creo que sí, Oscar. No. Audiencia, digan,
Que venga un conductor con playera de América, ¿amerita que lo esculguen? Pues Yo digo que Pablo sí. McLuffy y Oscar Chavira no te lo van a agradecer, ¿eh? ¿Y eso qué? Pues ellos le van a O sea, América. estás hablando como si la mayoría de americanistas fueran Pablo McLuhan o... No, yo te lo digo porque tú dices O que Chavira. lo es, ¿no? Pues yo te digo que no. No todos. O sea, no, lo que digo es que si No no todos se- los musulmanes son terroristas. Bueno, comparar a los americanistas con los musulmanes creo que es un nuevo nivel de agresión, pero está bien. Lo que digo es que si no es en flagrancia, y tienes que tener una orden de un juez. Y no se puede. Pues es lo mismo. O sea, la gente no brinca. La gente se aguanta. Por eso pasan las cosas que pasan. En México somos muy aguantadores, ¿verdad? Sí, es una buena Muy- palabra, un buen sinónimo de agachón, ¿no? En México somos muy aguantadores. ¿Qué quiere decir? Que somos muy agachones. Y somos muy agachones, aguantamos lo que no debemos de aguantar. Hablando de aguantar, pasemos al siguiente tema. El jinete mexicano Andrés Azcárraga se cayó del caballo en plena competencia, quedando eliminado de forma automática y sin opciones de medalla a los Juegos Olímpicos de París 2024. En lugar de que se lamentara este resultado en la final individual de saltos ecuestres, en redes sociales hubo burlas y celebraciones por este percance. ¿A qué se debe esta reacción? ¿Resentimiento por el apellido del jinete? ¿O es porque la mayoría de los mexicanos no podrían participar en este deporte? De cómo Contendros 2, que es el nombre del caballo del hijo del licenciado Azcárraga, de Emilio Azcárraga, sí es su hijo, creo. Si no, ahí me corrigen en comentarios. Pues se negó a cruzar digamos, este obstáculo con agua. ¿Sí viste el video? Sí, En sí, las pues, Olimpiadas el que de se negó París. fue el caballo, no el licenciado Azcárraga. Ah, yo pensé que le dio miedo el agua y dijo, ay, voy a hacer un Noroña y no me voy a bañar. No, más bien, el caballo se negó a cruzar, digamos, este obstáculo acuático y pues tiró al jinete, lo cual trajo muchísima alegría a muchas personas en Twitter, para muchos resentidos, diciendo, ese caballo me representa, ese caballo representa a la clase obrera. Y por ahí leí a Daniel Oso que dijo, ese caballo vive mejor que tú, cállate, hijo de tu puta madre, no mames. Sí, o sea, efectivamente el caballo, ese caballo va a vivir mucho mejor que muchísimas personas aquí en México. Mira, en la cortinilla, antes de que entráramos a este tema, se preguntaba a qué se debe esta reacción. Si es un asunto de resentimiento porque el jinete se apellida Azcárraga o si es porque la mayoría de los mexicanos nunca van a poderse dedicar a Equitación. a equitación. ¿Tú no tienes tu caballo? Bueno, tengo mi cuadrilla de polo, ¿verdad? Monte Carlo, pero O sea, aquí en México ¿es no. en serio? ¿No tienes tu caballo para hacer No, equitación? la verdad no. No, yo tampoco. No, lo que digo es que, bueno, a ver, la gran mayoría no va a poder hacer eso. Entonces yo me pregunto, ¿cuál será la causa? ¿Cuál será la causa de la reacción? ¿Es porque Pero es Azcárraga o que porque, ta- porque, o es porque que no puede podemos? puede ser un poco de los dos, sigue siendo resentimiento, ¿no? Sí, claro. Se identifica la equitación como un deporte para ricos, como el tenis, como el polo, golf, como el golf, ¿no? sí. ¿Cuánta gente tú no conoces que dices, hay que expropiar todos, así, y son una maldita plaga? ¿Tú no has jugado golf? No, ¿tú sí? Sí. Mira qué De hecho, seguido. Me gusta mucho. Me gusta más tenis que eso, casi no lo juego y deberíamos de ir a jugar tenis. ¿Sabes qué me gusta más? El pádel. Bueno. Hablando de deportes fifís, creo que es lo más fifi que juego yo, es pádel. Y no es tan así que yo soy fifi. No, pero pues, estaría interesante jugar tenis o racquetball. Pero bueno, el asunto es este. Sí es importante la diferencia. Es que si estamos hablando de que es un grito de resentimiento porque yo jamás voy a tener un caballo y no voy a poder dedicarme a hacer equitación, bueno, estamos hablando de un problema estructural, ¿sí? Pues es un resentimiento tonto, pero tiene que ver con... Pero es que imagínate, llegar al punto en el que estamos en una sequía de medallas, México ha tenido un desempeño terrible Sí. en estos Juegos Olímpicos, mucho peor que en otros anteriores, y la gente se alegra que un mexicano no haya ganado una medalla. Es una pendejada, pero nuevamente, a lo que quiero llegar es, si tú te resientes porque es un deporte ajeno a ti, pues es un tema grave. Pero si tu tema es que el problema es que el señor se apellidaba Azcárraga, estamos hablando de un nivel de caca en la cabeza bien canijo. Y seguramente esa persona, no, de hecho, eso pasó. La persona que se quejó de ese tweet, Ajá. más bien, que se quejó del caballo, Sí. que se quejó del no se quejó del caballo. La persona que criticó Ajá.
al hijo de Azcárraga, Ajá. más bien Azcárraga Jr. ¿Podemos Ajá. ponerle Azcárraga Jr.? Sí, sí, sí. La persona que enarboló en alto al caballo que tiró a Azcárraga Ajá. y que dijo, qué bien, y nos representa la clase obrera y demás, irónicamente, le encanta La Casa de los Famosos. ¿Producida por quién? Pues por Televisa. Por Televisa. ¿Y Televisa es de quién? Ya es carga. ¡Bravo! Sí. Bravo, bravo, Es, bravo. es el equivalente a que odies los gansitos. Dios Jesús dijo, la verdad os hará libres. Sí, pero ¿Qué clase de estupidez que te quejes? bueno, pues es que es como la gente que odia a este señor Zambrano, pero le gusta comer gansitos. O que odia a Coca-Cola Company, pero bien que se avienta sus cocas. O sea, de esos hay muchos. ¿Qué dicen? Coca-Cola nos está quitando el agua a pasos. Tomar Coca-Cola, cabrón. Sí. No, que dicen, a mí me da una risa, por ejemplo, el odio de Maduro a Coca-Cola, ya que estamos hablando de ese tipo de cosas. Pero bueno, a mí me parece que es más grave lo segundo. Y creo yo que tiene más que ver con lo segundo, porque a ver, creo que la primera medalla de oro que obtuvimos en su momento, ¿no? O fue de bronce, ya no me acuerdo. La primera medalla olímpica que obtiene México fue en equitación. Bueno, ¿por qué? Porque pues el ejército tenía caballos y era relativamente sencillo que, bueno, compitieran militares en este tipo de juego, ¿sí? En este tipo de deporte. A ver, perdón, pero yo sí creo que no existe en México, esa es mi percepción, no existe un odio, un hate, un resentimiento contra la equitación. Sinceramente no. Creo que es un tema del personaje. Y me parece muy grave que estén dispuestos a aplaudir que un caballo no pase y que no se gane una medalla porque se amuele el dueño de Televisa. O sea, no los quiero ver en una guerra. Imagínate, tenemos la invasión de otro país, vamos todos, bueno, y va a ir de teniente en las Azcárraga y lo van a poner adelante para que lo ejecuten. O sea, me parece que tienen una visión tan jodida de lo que es ser mexicano, que de pena ajena. Yo creo que lo jodido es Ajá. que idolatren a un animal. Así lo ponen como una especie de héroe del proletariado. ¿Los socialistas en México tienen como héroe un animal, a un caballo? Sí, los socialistas en México tienen como héroe. Tuvieron un burro de presidente durante casi 6 años, ¿no? Sí. O sea, mira, ya fuera de chacota, yo siento que es muy, muy penoso. En particular creo que uno tendría, más allá de cualquier tipo de antipatías o simpatías, respaldar a los deportistas mexicanos, que bastante trabajo, a todos les cuesta estar en estas contiendas. Incluso a los que tienen el privilegio, como pueden pensar que es el caso de esta persona, porque no es tan sencillo ir a pararse a otro país a competir. Aunque tengas todo el dinero del mundo. No, pues ya viste, viendo el tema de las Olimpiadas, de las chavas de nado sincronizado que tuvieron que empezar a vender trajes de baño para poder ir a París porque no recibieron el apoyo de la CONADE. O sea, no es sencillo. No, claro que no lo es. No lo es, pero alguien diría, no, bueno, es que tú vas en tu caballo y llegas en tu jet. A ver, perdón, pero competir internacionalmente es complicadísimo. Bueno, y el problema es que no lo entienden los que no han salido. O sea, ¿cuándo se enfrenta la gente común y corriente a estas cosas? Pues cuando va a estudiar un posgrado y se tienen que enfrentar, por ejemplo, a hacer el examen doctoral frente a sinodales de veras, sino vaciladas como a veces pasa en México. O cuando se van de mojados y se tienen que enfrentar con un patrón que no les admite llegar tarde, hacer las cosas mal, etcétera, etcétera, y que a la primera te corren. O sea, hasta ese momento. Bueno, ahora imagínate ese mismo tipo de exigencia, pero que te está viendo todo el mundo. No estoy tratando de romantizar ni entronizar a nadie, ni soy fan de Azcárraga, ni nada por el estilo. Lo que estoy queriendo decir es que, precisamente por esa óptica tan pinche, tan jodida, es que México no va hacia adelante. En vez de que fuera un ejemplo y dijeran, bueno, aunque yo no soy millonario, ¿sabes qué? Se me antoja
entrar al ejército porque quiero aprender a hacer equitación, o me voy a meter a la policía montada que en muchas partes del país hay, ¿no? ¿No? Y voy a ser el mejor jinete, no. O me voy a ser charro, lo que tú quieras. Ese es el ejemplo más claro. ¿Qué no se supone que los charros hacen equitación? ¿No pudimos haber tenido un contendiente en los Juegos Olímpicos que fuera charro? En teoría sí. En teoría sí. Y estarían, perdón por la palabra, no es una palabra que me gusta usar en el podcast, mamando así. Pues, perdón, y los que me estén escuchando y que hayan tenido esas visiones, así como nos tiraron hate con el otro video, ¿sí? Sí viste que hubo así un montón de mensajes, ¿no? No vi, ¿qué pasó? No, pues así el mono que se robó a Woody que estaba... Sí. Y el otro que tiene cara de pedófilo, ¿verdad? Dices tú, a ver, les voy a decir esto. ¿Qué visión tan jodida tienen del mundo? Qué lástima que en vez de que traten de superarse y de mejorar, estén centrados en aplaudir la derrota de los demás. Chinguen a su madre. Palabras fuertes, Oscar. Pues repítelas o no se lo merecen. Sí, chinguen a su madre. Si tú le deseas el mal a otro mexicano, que no quieres que sea rico, que no, o sea, si no hizo nada malo, realmente no tiene ningún sentido. Sí. Tú le deseas... Tu resentimiento no importa. Importa que la gente esté bien. Si tú le deseas el mal a alguien que opina distinto que tú, que se esfuerza por salir adelante, que va y se enfrenta con los mejores del mundo para poner en alto el nombre de México y aplaude su derrota, chinga tu madre cada vez que respires. Hola, licenciado Bartlett. Bueno, 2 veces. Que chingue su madre 2 veces. Cada vez que respire. Bartlett. Muy bien. En honor a Oscar Chavira, vamos a despedirnos así. Muy bien. ¿Bebé? Eso es todo por hoy, amigos de Habitación 101. Esperemos que hayan disfrutado el podcast hoy. Esperemos que les haya gustado este nuevo formato que iremos mejorando y adaptando. La última palabra, Oscar. ¿Listo? Aceptamos con mucho cariño sus sugerencias. Y pues bueno, esperamos que haya mucha retroalimentación y los vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y a las 3, que chingue a su madre, licenciado Bartlett. Hasta la próxima. Hasta la próxima.